Bien, el día de hoy vamos a ver entonces de forma práctica también acerca de los diodos, cuál sería el funcionamiento de un diodo y en esencia qué es lo que tenemos o cuál es su aplicación principal de un diodo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el mismo circuito que teníamos en la anterior clase y nosotros le administramos una señal, en este caso alterna, como se muestra en la figura. En este caso esta sería la figura B respecto del tiempo. ¿Qué es lo que implicaría o la salida de ese circuito? Por ejemplo, en este caso, en la carga, en la resistencia de un K. Entonces vamos a ver, por ejemplo, quisiera hallar el voltaje en la resistencia. Generalmente decimos en la carga. ¿Cuál sería el voltaje que tenemos aquí en la carga? Si no nos da muchas características en cuanto al diodo, en este caso la resistencia que tiene, cuál es su curva característica, podríamos hacer un análisis, bueno, para este caso vamos a hacer un análisis más aproximado y vamos a hacer el cálculo de qué nos daría acá. En la práctica, este diodo se lo cambia por una fuente y una resistencia. Podríamos tener ese valor de esa resistencia que se nos da en las hojas de características y bueno, la fuente que generalmente va a ser por el material que está construido el diodo. Si asumimos, por ejemplo, que este diodo tiene es de silicio, entonces quiere decir que esto tendría básicamente una fuente si hacemos el equivalente, ¿no? Aquí tendríamos que eliminar. Y aquí tendríamos que poner de esta forma, ¿no? Entonces tendríamos básicamente aquí un voltaje. Y vean bien que si hacemos esta aproximación, por eso justamente en el ejercicio que vimos la anterior vez, no exactamente teníamos un diferente voltaje que cae sobre el diodo en sí, ¿ya? A este voltaje es el que se refiere, ¿no? Que está cayendo. Básicamente, aquí caería un pequeño voltaje y aquí sigue habiendo el voltaje de la misma, del componente, en este caso el voltaje de ruptura, que generalmente es de acá, ese voltaje de ruptura, ¿no? Que tiene el diodo. Y en nuestro caso, y el voltaje caería sobre la resistencia que tiene. Si nosotros asumimos, para este caso no me dan ninguna característica más, podríamos hacer como no me dan las resistencias, si me dan la resistencia, obviamente voy a calcular, habría una división de tensión, tendría que restar esta fuente a este voltaje y hacer acá una división de tensión para ver la resistencia que cae, o sea, el voltaje que caería sobre esta cara. Como no me dan inicialmente la resistencia del diodo, podríamos hacer una simplificación, asumiendo de que esto tiende a ser básicamente que se va, o sea, es un cortocircuito.
¿no? Ya que la resistencia es muy pequeña, también podríamos decir que el voltaje que cae acá es prácticamente nulo, o sea, no hay nada. Tomaríamos simplemente esta aproximación, donde el voltaje que va a caer en la resistencia va a ser este mismo voltaje, pero menos el voltaje que tiene el diodo. Por lo tanto, por ejemplo, si aquí mi señal, voy a decir aquí que tiene, digamos, una amplitud, asumamos que tiene aquí 5 voltios, de 5 voltios, ¿no? Supone que igual abajo sería menos 5 voltios. En este caso, ¿cuál sería el resultado del voltaje V sub L en la resistencia? Tendríamos V sub L va a ser igual a el voltaje V, que queda acá, menos el voltaje de ruptura, en este caso, que habría en el diodo, ¿ya? Ese sería básicamente el resultado. Y aquí, si vamos a nuestro ejemplo, obviamente esta es una función senoidal, quiere decir que sería 5 seno de omega t, vamos a poner aquí la frecuencia todavía, menos este voltaje que tenemos de ruptura. Si es un diodo de silicio, 0.7, nada más. Y ese sería el resultado que el voltaje quedaría en la cara. Pero esto siempre y cuando, y aquí tenemos dos situaciones. Tendríamos que hacer cuando el diodo, si este voltaje es mayor que este voltaje, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando B es mayor que, venga, pero ¿qué sucedería en el otro caso? Si esto es menor, ya, obviamente. Entonces, básicamente acá el voltaje BL simplemente podríamos decir que va a ser igual a cero. ¿Por qué? No pasa la corriente, por lo tanto tampoco habría voltaje en esta cara. Se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? Esos serían los dos casos. Gráficamente, ¿cuál sería el resultado? Gráficamente, esto va a ser igual a, tendría que vencer el voltaje de 0,7 voltios, es decir, una vez que está por aquí la señal, cuando está en 0,7 voltios, recién desde ahí permite el paso. Entonces, antes de eso, sería básicamente 0. Digamos por acá, un aproximado. A ver, ahí, y de ahí recién pasa la señal, ¿no? Y obviamente acá otra vez llega 0,7. Aquí en teoría igual no tendría que conducir. Y básicamente desde acá tampoco conduce. ¿Ya? Es mi... Entonces, de esta forma lo que funcionaría
el voltaje acá. Ah, pero antes, si recordamos bien, el voltaje dice B menos el voltaje de ruptura, lo que quiere decir que el voltaje aquí, este, se reduciría un poco, ya es decir, de esta forma. ¿Está bien? No llega al tope porque obviamente le estamos reduciendo este voltaje de ruptura del mismo diodo, por lo tanto va a ser 5 menos 0,7, el máximo pico va a ser 4,3 voltios. Aquí tendría que llegar entonces, ahí, esto sería 5 y aquí sería 4,3. ¿Ya? De esa forma es que vamos a trabajar generalmente con los diodos, ¿ya? Si no tenemos una resistencia o no se nos menciona, nos da un dato de la resistividad, básicamente podríamos simplificar y asumir que es bastante pequeña y anular, pero sí tenemos que considerar el voltaje que cae en el diodo. Entonces, en la salida de nuestras funciones tendríamos esto. Si se nos da la resistencia o podemos calcular la resistencia del diodo, ¿ya? Y para ello, ¿qué necesitamos? Como en el anterior ejemplo, bueno, para poder calcular la resistencia del diodo necesitamos por lo menos estos datos, es decir, la corriente de saturación que tiene el diodo y bueno, vamos a utilizar el voltaje de Boltzmann, un valor en particular que generalmente es 25 o 26 milivoltios y con eso podríamos calcular la resistencia, ¿no? Entonces, calculando la resistencia, ya aquí lo que les he mencionado, tendríamos que hacer una división de tensión, es decir, acá esta resistencia va a reducirse un poco más, ¿no? Por esta resistencia. Ya, entonces no solamente va a ser 4,3, sería, dependiendo del valor de la resistencia, posiblemente va a ser un poco más pequeño, porque va a caer siempre una pequeña caída de potencial sobre el mismo diodo, ¿ya? Y si no tenemos, entonces podemos asumir que esto es cero, pero sí existe una fuente de tensión acá que debemos vencer para que haya conducción en el diodo. Tenemos el siguiente circuito. Tenemos dos diodos. El diodo d 1 y el diodo d 2. Voy a llamar así. Y que están adicionalmente conectados con dos fuentes de tensión. Esta fuente tiene un voltaje o esta batería de 2 voltios. Y esta de 4 voltios. Y bueno, tenemos nuestra señal de entrada. Es una onda senoidal, ¿ya? Como vamos a indicar en la siguiente figura. Acá tenemos una resistencia de un kiloohmio. Y vamos a analizar justamente los diodos. Bueno, en este caso, como una segunda aproximación, no vamos a considerar su resistencia, pero sí vamos a considerar que tienen los diodos básicamente D1
y D2 tienen un voltaje de ruptura en este caso igual a 0.7 voltios, es decir, son de silicio. Mi señal va a ser una onda senoidal. ¿Ya? Más o menos como esta, donde su máximo sobrepico vamos a poner que tiene un valor de 5 voltios. Ya, entonces esto es la señal de entrada. De subí. Y bueno, queremos hallar justamente el voltaje de salida. Y en este caso el voltaje de salida vamos a tomarlo acá. Es decir, B sub 0 acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Solamente tenemos de que los diodos estamos considerando un voltaje de ruptura y no estamos considerando su resistencia. ¿Ya? ¿Cuál sería el gráfico o la salida, en este caso, de B sub 0? Para ello tenemos que analizar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Este es el semiciclo positivo, vamos a decir, la parte positiva, y ese semiciclo negativo, ¿no? Semiciclo positivo, semiciclo negativo, ¿ya? Por lo tanto, y vamos a ver, vamos a hacer análisis. Entonces, vamos a hacer en el semiciclo, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente, vamos a ver, se supone que BI es mayor que cero, ¿ya? Pero ¿cuándo debería conducir? O sea, realmente, acá vamos a ver, cuando BI sea mayor que 0,7, esto tiene que quedar claro, podemos analizar simplemente que sea, eh, en este caso, B sub I, tiene que ser mayor que B0,7. Cuando sucede esto, recién entonces eh, debería conducir. Pero ahora hay algo muy importante. Acá tenemos también una fuente de tensión. Entonces, en este caso tenemos que ver cuándo va a conducir, ¿no? Va a ser cuando BI menos estos 2 voltios y menos los 0,7 voltios sea mayor que 0. Entonces aquí, para que sea correcto, tendría que ser menos BI. Este es positivo, negativo, estaría polarizado directamente. Y esto menos 2 voltios, ¿ya? Básicamente, si esto es mayor que 0, entonces D1
conduce. ¿Está bien? Y cuando BI menos esto es menor que 0, ¿no? Entonces, perdón, vamos a hacer otro análisis acá. D1 conduce y D2 estaría abierto. ¿Por qué? Porque obviamente la polaridad, generalmente siempre esto va a estar positivo, el semiciclo positivo. Automáticamente esto va a estar polarizado inversamente, ¿ya? De todas formas, acá también hay que considerar esta fuente, ¿no? Para este caso, y vamos a analizar de esa forma. En el semiciclo positivo, entonces, vamos a ver en qué caso llegaría a conducir este. Este va a conducir cuando sea mayor que 0,7 y este voltaje, ¿sí? Entonces, en este caso ahí sí va a conducir. Este diodo conduciría, no, va a estar abierto, porque estaría polarizado aquí directo, salvo que aquí hay una duda, miren. En este caso, como este voltaje es de 4 voltios, ¿cómo está polarizado este? Menos, ¿no? Está siempre opuesto, o sea, está opuesto y con esto es también este sentido opuesto totalmente abierto, ¿no? Entonces, en este caso, este diodo sí o sí abierto. Para este caso, la gráfica entonces más o menos tendría que ir de la siguiente forma. Tendríamos que conducir acá, como este conduce, la tensión va a ir. Esto va a estar abierto, entonces el voltaje V sub 0 va a seguir siendo este mismo voltaje. ¿Qué sucedería? Quiere decir que esto a partir hasta que llegue a 0,7 voltios, recién va a coincidir. Y en realidad hasta 0,7 y 2, hasta 2,7 voltios, recién tendría que llegar para conducir. Entonces, más o menos aquí, esto es 5, la mitad sería 2,5, pero tiene que ser 2,7. Entonces, por acá, recién conduciría. Ya antes de eso, no conduciría. Entonces, una vez llegado a este punto, 2,7, a partir de acá, recién conduciría, ¿sí? Y nuevamente llegado a este punto, otra vez va a estar polarizado inversamente, ¿ya? Porque se está inverso con este diodo, entonces aquí otra vez se cortaría y bajaríamos. Eso es lo que sucede entonces con el primer diodo en el semiciclo positivo. Este no conduce, este va a conducir, pero me va a dar este resultado. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Vamos a ver ahora en el semiciclo negativo. Bueno, en este caso, ahora BI menos, tenemos que considerar más que todo para este. Si es negativo, automáticamente esto no va a conducir porque es negativo, va a estar inversamente, esto inverso, entonces no conduce. ¿Ya? D1 estaría abierto. ¿Ya? Y se supone que si hacemos BI con esto, como está inverso, tendría que ser BI. Igual voy a restarle. Este está en sentido negativo, este es negativo, menos negativo. Igual voy a restar el voltaje del diodo. Si es que, quiere decir, si esto es mayor que este valor, ¿no? Aquí estamos en el punto negativo. Entonces, esta condición se mantendría, ¿no? Porque, digamos, cuál es mayor, cuál es menor. En este caso tendría que ser así, ¿no? Este es negativo, menos, menos, más, esto va a ser negativo, tiene que ser
menor que 0, porque tendría que seguir siendo negativo. Entonces, D1 va a estar abierto, pero D2 conduce. Y si conduce, entonces, ¿qué tenemos? Lo que va a suceder acá es, esto no conduce, aquí sería 0. En ambos casos, el diodo D1 y D2 no van a conducir, pero va a llegar a conducir cuando esto sea, perdón, aquí este sería ya la fuente que afectaría, sería la fuente de 4 voltios, esta. Entonces tiene que llegar hasta 4 voltios básicamente y recién va a volver a conducir. Entonces en este caso, más o menos por acá, 4 voltios y conduce. Ya es un aproximado y aquí otra vez deja de conducir y nuevamente acá se repite el ciclo. Entonces de esta forma es que debería trabajar. Acá esto es menos 4 voltios. Y esto de acá vendría a ser 2.7 voltios. Ay, perdón, acá esto no es 4.7, ¿no? Tendría que ser 4 y adicionalmente este valor. Es básicamente 4.7 voltios y recién va a conducir. Si no, no llegaría a conducir. Entonces, básicamente aquí no llega a conducir eh, casi, ¿no? El resultado. O sea, recién permite la conducción acá. Bien, vamos a continuar con este ejercicio. Entonces veíamos de que eso es el análisis simplemente en los mismos diodos, ¿no? O sea, cómo estarían trabajando el diodo 1, el diodo 2. Pero ahora analizando el circuito completo, o sea, lo que queremos hallar es B sub 0, ¿no? Efectivamente, para B sub 0 es de estas terminales acá, en este punto y en este punto, es el voltaje eh, que queremos hallar acá. Si hacemos ese análisis bien, para el primer caso, en el semiciclo positivo, básicamente esto hemos dicho que D1 se vuelve un cortocircuito, este se vuelve un circuito abierto. Como este es un circuito abierto, aquí no hay nada de voltaje, aquí este es un cortocircuito, el único voltaje que primaría sería este, 2 voltios. Antes de eso, bueno, si nosotros calculamos, esta fuente está funcionando acá, ya como no hay resistencia, el voltaje que va a caer sería de esta fuente hasta que llegue a pasar este nivel. Entonces, esto es un cortocircuito y entonces solamente va a primar esta fuente. Entonces, en este sentido, si ahora somos bien precisos acá, básicamente cuando logre vencer este voltaje, ¿ya? De la fuente, del diodo, entonces ahí es cuando voy a tener este voltaje. Entonces podríamos decir, de cierta forma, tendría que alcanzar a tener acá 2.7 voltios y a partir de este punto, ¿qué voltaje tendría? Tendría que tener aquí en la salida ese mismo voltaje, es decir, 2 voltios más el voltaje que hay en el diodo, ¿no? Y básicamente lo que tendría es
lo siguiente. Acá tendríamos entonces, voy a poner acá en azul la salida. Oh, perdón, otro color, naranja. ¿Ya? Entonces, básicamente la salida B sub 0, en este caso tendría que ser entonces, inicialmente vamos a asumir que aquí esto como si fuera cualquier resistencia, bueno, aquí considerando que sus resistencias son casi nulas, el voltaje que va a dar BI aquí va a ser el mismo de la fuente. Entonces aquí voy a tener, digamos, este voltaje normal hasta que llegue a vencer esta barrera. Entonces, a partir de acá, básicamente, mi voltaje se va a recortar porque voy a tener solamente este voltaje de la fuente. Pero no olvidarnos de que esto es un cortocircuito, pero adicionalmente es una fuente de voltaje que es igual a 0,7 voltios, entonces sería 2 más 0,7 voltios, ahí tendríamos esta. Luego recién bajaríamos otra vez, o sea, por la señal, ¿no? Hasta acá. Y aquí, como no hay conducción, nada, solamente funcionaría la fuente. Entonces, continuamos acá. Ya, luego voy a arreglar. Hasta llegar a los 4 voltios más estos 0,747 voltios. Y aquí, ese es el voltaje que en realidad saldría en B sub 0, ¿no? Aquí habría ya este voltaje. Y de aquí tendríamos esta la salida nuevamente, básicamente hasta aquí, y esta sería la salida. De esta forma. Entonces, la salida del B sub 0, ¿ya? Va a ser la señal senoidal hasta que llegue a vencer el voltaje de ruptura más esta fuente, que sería 2,7 voltios, y se mantiene esta fuente. Es decir, aquí me diría esta fuente más esta fuente del diodo, que son 2,7 voltios. Luego, cuando vuelve a pasar en la zona de no conducción de este y bueno, la otra, solamente consideramos el voltaje de la fuente. Entonces, por eso va por acá, sigue teniendo este voltaje, hasta que vuelva a romper. En este caso, vamos a polarizar este diodo. Este se abre completamente y solo trabaja este. Entonces, también aquí regula. Estos diodos se conocen justamente como cortadores de nivel. Entonces puedo armar de esta forma un circuito para que me corte ciertos niveles de una señal y tenga, digamos, señales adecuadas. Entonces, por ejemplo, para una fuente, ¿no? Y en determinados instantes de tiempo, ¿ya? En la práctica, cuando hacemos esto, generalmente solo vemos la parte de conducción, no consideramos mucho este voltaje y hacemos que simplemente va a cortar en el voltaje de esta fuente cuando esté polarizado directamente y para el otro diodo, cuando esté polarizado también directamente en el nivel, en ese hemiciclo negativo, ¿ya? Pero haciendo el análisis correcto, habría que tomar en cuenta también este voltaje de acá para que la salida ahora sí sería de esta forma, ¿no? Entonces una senoidal recortada, tanto en el nivel positivo como en el nivel negativo, de acuerdo a estas fuentes y también de acuerdo al voltaje que tiene el diodo.